tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de media, mediana y moda, y ahora veremos cómo encontrar la media, la mediana y la moda para datos agrupados en intervalos. Y en este caso vamos a trabajar con esta tabla de un grupo de personas a las que se les preguntó las edades, y aquí tenemos los intervalos, las marcas de clase, las frecuencias absolutas y las frecuencias absolutas acumuladas. Esta tabla ya la hicimos en un video en el que les expliqué cómo hacer las tablas de frecuencia para datos acumulados en intervalos. Y vamos a empezar encontrando la media. La media pues se encuentra con esta formulita. Antes de empezar con esto, pues los invito a que vayan al video que les dejo aquí, que es en el que explico qué es la media, la mediana y la moda, porque pues lo importante, además de saberla hallar, pues es saber qué quiere decir cada una de esas cosas de las que habla la estadística. Y pues vamos a empezar entonces. Aquí nos dice la suma de los x sub i por f sub i. En muchas fórmulas en estadística se utilizan ecuaciones o términos como estos en los que encontramos suma. Por ejemplo, si en algún ejercicio nos dijera la suma de las f sub i. ¿Esto qué quiere decir? Lo que nos quiere decir es sume la casilla f sub i. Entonces aquí, por ejemplo, si me dijera esto, yo tendría que hacer la suma de la casilla f sub i, que en este caso sería 4 más 9, 13, más 3, 16, más 3, 19 y más 1, 20. O sea que si en algún caso me dijera suma de f sub i, eso me están diciendo que lo reemplace con el número 20. Esto quiere decir la suma. Entonces, vamos a hacer esta parte de aquí. Aquí dice la suma de x sub i por f sub i. Entonces debemos buscar una casilla que diga exactamente esto que está aquí. Después de la suma, del símbolo de suma, acordémonos que este es el símbolo de la suma en estadística. Entonces debemos buscar una casilla así que esté aquí. En este caso, miren que no está esa casilla, entonces debemos crearla. Colocamos aquí x sub i por f sub i y lo que hacemos es esa casilla. Entonces ampliamos nuestra tabla haciendo esta casilla. Aquí que debemos colocar el resultado de multiplicar la casilla de la x por la casilla de la f. Entonces, o sea, aquí la casilla de las marcas de clase por la casilla de la frecuencia absoluta. Entonces aquí que colocamos el resultado de multiplicar 14 por 4, que es 56. Aquí colocaríamos el resultado de 16 por 9, que eso es 144. Luego seguimos 18 por 3, que eso es 54. Aquí 20 por 3, 60. Y por último 22 por 1, que es 22. Pero aquí dice la suma de esa casilla. Entonces tengo que hacer la suma de esta casilla x sub i por f sub i, que me da 336. Entonces ahora sí podemos reemplazar en la fórmula. Aquí dice que la media, voy a hacerlo por acá, la media es igual a la suma de esa casilla x sub i por f sub i, que es 336, dividido en el número total de datos. ¿Cuál es el número total de datos? Pues lo que dice aquí. Acordémonos que la frecuencia, aquí colocamos es las veces que se repiten los datos, y en este caso el número de datos es 20. Aquí podemos colocar n, o también podría estar la suma de f sub i, que es lo mismo. La suma de f sub i quiere decir los datos. Puede que la fórmula esté así o con la n. Hacemos esta operación en la calculadora y me da 16,8. O sea que el promedio de las edades de esas personas es 16,8 años, porque se supone que está en años. Entonces voy escribiendo el resumen. Aquí escribí que la media me dio 16,8 años. Ahora seguimos con la mediana, que es esta formulita. Acordémonos, si ustedes ya saben muy bien qué quiere decir la media, la mediana y la moda. Si no lo saben muy bien, les recomiendo que primero vean el video en el que explico qué es la media, la mediana y la moda para datos sin agrupar, que ahí se puede entender un poco mejor el concepto, sobre todo, de qué es cada una de ellas, para poder entender un poco mejor esto. Entonces, acordémonos que la mediana es el dato del medio. Entonces, el dato del medio, acordémonos que hay dos formas de encontrarlo. Primero, si el número de datos es impar, que el dato del medio es el dato número n más 1 dividido en 2. Y otra forma sería si el número de datos es par,
que para encontrar el número, el dato del medio sería el dato n sobre 2. Entonces, aquí vamos a encontrar la ubicación de ese dato. ¿Cómo se encuentra? Como en este caso el número de datos es par, yo simplemente cojo ese, acordémonos que la n es el número de datos, entonces yo simplemente cojo el número de datos, que es 20, y lo divido por 2. Voy a colocar todo aquí como por la explicación. 20 dividido en 2, que es 10. Vamos a buscar el dato número 10. En el caso de que el número de datos de nosotros fuera impar, por ejemplo, supongamos que los datos fueron 25, aquí sería 25 más 1, 26, dividido en 2, 13. Entonces iríamos a buscar el número 13. En este caso yo busco el número 10. Ese 10 lo voy a buscar en la frecuencia absoluta acumulada. O sea, voy a buscar en esta casilla el número 10. Si nosotros llegáramos a ser afortunados y encontrar el número 10, por ejemplo, bueno, supongamos que no me dio 10, sino que me dio 16. Si yo fuera tan afortunado que me dio 16, encontré el número 16, automáticamente ya encuentro la mediana. ¿Cuál es la mediana en este caso? Si hubiera sido 16, la mediana es igual al límite superior. O sea, en este caso, en donde fuera 16, la mediana sería el límite superior. Acordémonos que este es el límite inferior y este es el límite superior. En este caso la mediana sería 19. Pero como generalmente no vamos a encontrar el número, ahí tenemos que aplicar esta fórmula. Entonces la vamos a aplicar. Vamos a buscar el número 10. Como no lo encontramos, tenemos que buscar el número siguiente al 10, el número más cercano al 10 después de 10. Y aquí vemos que es el número 13. Entonces vamos a trabajar con ese intervalo en el que está el número 13. Voy a seleccionarlo acá. Entonces vamos a empezar a mirar la fórmula. La fórmula dice límite inferior. Acordémonos que este sería el límite inferior y este sería el límite superior. Ahora otra cosita, aquí dice el número de datos dividido en 2, que es esto, el número de datos dividido en 2. Aquí es la frecuencia sub i menos 1, o sea, la frecuencia absoluta anterior. Bueno, voy a ir reemplazando y voy explicando. Entonces, aquí dice límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Es el número que está aquí. Entonces, 15 más, y esta suma es la que vamos a hacer al final de todo. Aquí hay una división. Dice el número de datos dividido en 2. ¿Cuál era el número de datos? El número de datos es este número que está aquí. Entonces sería 20, bueno, voy a colocar todo, 20 dividido en 2, menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Esta sería la frecuencia absoluta I, y esta sería la frecuencia absoluta acumulada I menos 1. Entonces, ¿cuál es la anterior? Este número 4. La frecuencia absoluta acumulada número anterior, que es el número 4, dividido en la frecuencia sub i. ¿Cuál es la frecuencia sub i? Esta es la frecuencia absoluta sub i. Miren que aquí hay diferencia entre la letra mayúscula, que es la acumulada, y la minúscula, que es la que no está acumulada. F sub i mayúscula y F sub i minúscula. Entonces, ¿cuál es la F sub i minúscula? Es el número 9. Por la amplitud del intervalo. Algunos escriben esta fórmula con la A mayúscula. Es lo de menos, lo importante es que sepamos que ahí dice amplitud. ¿Cuál es la amplitud? Acordemos que la amplitud es la resta entre el límite superior y el límite inferior. Entonces aquí colocamos la amplitud, la resta entre el límite superior y el inferior. Entonces 17 menos 15, que es, en este caso me da 2. O sea que aquí coloco 2. Lo que nos queda es hacer estas operaciones. Yo las voy a hacer aquí arriba, entonces sigo colocando 15 más 20 dividido en 2. Bueno, ya me voy a saltar pasos. 20 dividido en 2, eso es 10. Y 10 menos 4 es 6 sobre 9 por 2. Vuelvo a decirles que esta suma se hace al final. Voy a colocar aquí igual. Y acordémonos que para hacer esta multiplicación se coloca un 1 aquí en el denominador. Entonces sigo aquí igual, 15 más, y 6 por 2, 12, dividido en 9 por 1, 9. Ya me queda hacer las operaciones en la calculadora. Entonces aquí dice 15 más, y esto en la calculadora, que es 1,33. Y por último, 15 más 1,33 es 16,33.
33. Y esta es nuestra mediana, o sea, el dato del centro. Entonces vuelvo a escribir mi resumen, que la mediana me dio 16,33 años. Una forma de saber si más o menos vamos bien es porque la mediana me tiene que dar un número dentro de este intervalo. O sea, como habíamos seleccionado al comienzo este intervalo, la mediana tiene que estar aquí, entre 15 y 17. Efectivamente está entre 15 y 17. Vamos ahora a hallar la moda. Es una fórmula similar a la de la media. Ya la voy a explicar. Para mirar la moda también tenemos que mirar en cuál intervalo es que vamos a trabajar. La moda, acordémonos que es el dato que más se repite, entonces para la moda buscamos el número más grande dentro de la f sub i, la frecuencia absoluta. Entonces aquí en la frecuencia absoluta veo que el número mayor es el número 9, entonces nuevamente selecciono este intervalo. Pilas porque no siempre se selecciona el mismo intervalo. Supongamos que aquí dijera el número 20. Entonces ya no seleccionaríamos este, sino este, y entonces aquí es donde sería frecuencia sub i, y bueno, ya les explico. Entonces voy reemplazando y les voy aclarando qué quiere decir lo que dice aquí. Primero, límite inferior, ya lo sabemos, límite inferior, que es 5 más, hago una división, frecuencia sub i menos frecuencia anterior. Miren que esta f es minúscula, entonces aquí está la frecuencia sub i, y esta sería la frecuencia anterior y esta sería la frecuencia posterior. Sub i menos 1 quiere decir anterior, sub i más 1 que quiere decir la posterior. Aquí dice frecuencia sub i, que es 9, menos la frecuencia anterior, o sea el número 4. Aquí tenemos unas restas. Bueno, la verdad estas restas ya podríamos hacerlas, ¿no? Frecuencia sub i, que ya sabemos que es 9, menos la frecuencia anterior, que es 4, más, nuevamente, frecuencia sub i, que otra vez es el número 9, menos frecuencia siguiente o frecuencia posterior, que es el número 3, multiplicado por la amplitud. Nuevamente la amplitud es el límite superior menos el límite inferior, entonces 17 menos 15 queda 2. Yo creo que de pronto ustedes ya le están entendiendo un poquito más a esto. Si no les queda claro, obviamente yo voy a hacer más videos en el que hago ejemplos de cómo hallar la media, la mediana y la moda para que les quede muy claro. Seguimos haciendo las operaciones, entonces coloco aquí igual 5 más y voy a empezar a saltarme pasos. Aquí dice 9 menos 4 que es 5, o bueno, no me va a saltar ninguno. Aquí abajo dice 9 menos 4 que es 5 más 9 menos 3 que es 6. Por el número 2, nuevamente seguimos haciendo las operaciones y la última que se hace es la suma. Entonces 5 más 5 sobre 5 más 6 que es 11 por 2. Hacemos algo similar, aquí le colocamos un 1, entonces esto nos queda 5 más 5 por 2, 10 sobre 11 por 1, 11. Hacemos eso en la calculadora. Entonces nos queda 5 más y 10 sobre 11 que es 0,9 y 5 más 0,9, voy colocando aquí mi resumen. La moda es 5,9 años. Espero que se hayan dado cuenta que yo aquí había cometido un error y lo bueno de esto es lo que les iba a decir. ¿Cómo me di cuenta yo que había cometido un error? Porque la moda nuevamente debe dar dentro de este intervalo, o sea, debe ser un número entre 15 y 17 y aquí me dio 5,9. Ya encontré el error, que es que en el comienzo de la fórmula dice límite inferior y yo coloqué el número 5, no sé por qué, pero acordémonos que aquí era el número 15, entonces 15 más 0,9 y eso me da 15,9. Vuelvo a decirles, al final tenemos que revisar porque dense cuenta lo que me sucedió a mí. Había cometido un error muy sencillo en algo que creo que era lo más fácil de todo, que era aquí el 15, coloqué 5, no sé ni por qué. Después miraré el video a ver dónde fue que cometí el error, pero ya sabe uno que había un error, entonces vuelve a revisar. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de media, mediana y moda o de todo lo de estadística
disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.